Está el economista Diego Borja. Bienvenido, Diego. Buenos días, si nos escucha. Perfectamente bien, Luis. Un cordial saludo a ustedes, a Manabí, a la ciudad de Puerto Viejo, a la ciudad de Manta, que está en un aniversario más. Sí, Encantado de conversar con ustedes. y me mandan ahorita un mensaje que ni siquiera el gobernador en representación del gobierno asistió, pero así es. Eh, este, entrando al tema económico, al tema político de la República del Ecuador, no sé si usted ya leyó la propuesta de gobierno que hace Guillermo Lasso, que tiene como 60, 80 páginas. Bueno, no la he leído exhaustivamente, he venido escuchando de cerca las propuestas de Lazo, no solo ahora, sino desde hace mucho tiempo atrás, y creo que lo único que se puede decir con facilidad pedagógica de comprender, de comprensión total, es que sería un continuismo y una profundización de la actual línea de gobierno del presidente Lenín Moreno, es decir, más de lo mismo. No hay mucho ahí de renovación, no hay mucho ahí de cambio, no hay mucho ahí de incluso adaptación a las necesidades que tiene el Ecuador en este gravísimo momento económico que está viviendo. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Bien, ¿cómo salir de esta crisis? Falta de recursos, endeudamiento, porque parece que le encanta endeudarse a Lenín Moreno, no tiene más opciones. ¿Qué se puede hacer para sacar de la crisis al Ecuador con tantas deudas? Y dicen que una de las formas es generar fuentes de empleo, el Estado, en grandes obras de infraestructura, como lo hicieron incluso en la década en la crisis de los Estados Unidos de los 30. Bueno, la situación es dramática. El momento en el que se revisan las cifras que ha publicado el gobierno, que por lo demás son cifras a las cuales hay que ponerle un signo de interrogación, porque como sabemos todos, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos se lo adscribió a la presidencia de la República, con la que cree consiguiente falta de credibilidad en sus cifras, ¿no? Pero igual, ateniéndonos a lo que han publicado, vemos una monumental subida del desempleo, del empleo inadecuado y de la pobreza. Es una situación en la cual probablemente el Ecuador no ha estado desde hace muchísimos años o quizás nunca en esta situación, y vemos la enorme caída de la actividad económica. Entonces es una combinación que es una bomba para estallar. Caída del empleo, aumento de la pobreza y caída de la actividad económica, quiebras empresariales, disminución en general de todo el proceso productivo. Entonces, ¿qué se debe hacer? Exactamente lo contrario a lo que ha hecho el gobierno de Moreno. El gobierno de Moreno lo que ha hecho es contraer la economía, endeudarse más, tener más recursos de endeudamiento que hay que pagarlos en algún momento, y contraer la economía, porque no vemos ninguna obra pública de magnitud, ninguna acción en algún lado de infraestructura, de producción agrícola, que compense ese gigantesco endeudamiento. No vemos eso. Y vemos más bien una caída de la actividad, una disminución del empleo, una disminución de las oportunidades para todo el mundo. Aquí es para jóvenes, para maduros, para viejos, para todo el mundo, ¿no? Y además en una situación de pobreza que nos devuelve 10 años atrás. El Ecuador ha vuelto en términos de pobreza 10 años atrás. Entonces es una crisis que si continúa por la línea que ha venido conduciendo el país Moreno, vamos a tener mucha más gravedad en lo económico y en lo social. ¿Qué alternativa debería tener el próximo gobierno entonces, luego del 24 de mayo, para no caer en eso del continuismo, en lo que a economía tiene que ver, sino como alternativa, qué se debe hacer a partir del próximo año? Necesariamente una política expansiva. ¿Qué quiere decir una política expansiva? En vez de contraer el gasto, en vez de contraer la inversión, en vez de utilizar la deuda para pagar vieja deuda, porque nos hemos endeudado para pagar deudas anteriores, lo que hay que hacer es usar esos recursos para insertarlos en la economía doméstica, en la economía nacional, para que haya liquidez en la economía. Todo el mundo se queja de la falta de liquidez, de la falta de dinero, de circulante para poder iniciar actividades. ¿Qué hay que hacer? Pues expandir eso, aumentar la inversión, aumentar el gasto, aumentar el uso doméstico de los recursos que vengan de cualquier manera, de los recursos que el Fondo Monetario asignó, 2.000 millones de dólares aproximadamente, que ya llegaron, apenas 300 millones se dijo que iba a entrar a manera de créditos para
impulsar la economía. Es decir, estamos un poquito por encima del 10%, ¿no?, de ese ingreso de recursos, lo cual obviamente no contribuye. Y si a eso ustedes tienen una firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que lo que prevé es restringir más, contraer más, disminuir más la inversión, el gasto, expulsar más trabajadores, la gente no tiene cómo consumir si le quitan el trabajo, si le quitan la capacidad de ingreso. Entonces, esa política no es precisamente lo que necesitaría el Ecuador en el siguiente momento. En el siguiente momento el gobierno, ojalá que venga, debe tener una línea completamente diferente, una línea que negocie en nuevos términos con el Fondo Monetario. Si aquí el fondo no le está haciendo no es una dádiva para el Ecuador es parte del sistema internacional de Naciones Unidas, de sus organismos económicos como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, y tiene derecho a obtener este tipo de recursos. Lo que no puede aceptar es una condicionalidad que le ahonde más en una situación de crisis como la que estamos viviendo. ¿Cabría también una reformulación de la política fiscal, Diego? Por supuesto que sí, la política que ha tenido el gobierno es una política contractiva. Mire, en días pasados hemos visto el anuncio de que la proforma presupuestaria que en el año 2021 correría, que por ley tiene que al menos tener el monto del nivel del presupuesto inicial, no va a tener el nivel del presupuesto inicial, va a tener el nivel del presupuesto codificado. ¿Qué es esto? Para traducirlo, es que al presupuesto inicial, que digamos era de 100, se le hacen modificaciones a lo largo del tiempo, pero en este caso son modificaciones a la baja, entonces ya no es 100, es 80, y la referencia para el próximo año, que es año de cambio de gobierno, no va a ser el inicial de 100 que manda la ley, sino el codificado de 80. Es esta línea de política fiscal contractiva, de disminución del gasto, de disminución de la inversión, de expulsión de empleados públicos, incluso de disminución de remuneraciones, la que ha estado primando. Si vamos por esa línea, por supuesto, vamos a seguir afectando el consumo, y si no hay quien consuma, las empresas no invierten, y si no invierten, no emplean, y es un círculo vicioso de desempleo, de desinversión, de disminución de la actividad económica. El gobierno que venga tiene que entrar a romper ese círculo vicioso y a generar una política, digamos, ni siquiera de bienestar, sino de empezar a recuperar un proceso, porque la salida de este abismo en el cual ha dejado Moreno va a ser muy complicada. A ver, eso implica ponerle impuestos a las personas que más ganan, ¿o no? Sin duda, pero así el propio Fondo Monetario Internacional, que sabemos que es el centro en el cual se conciben estas políticas de ajuste, está diciendo, la Dirección de Finanzas Públicas del Fondo Monetario hizo una declaración hace 2 semanas atrás, en la que decía que la línea de política en la tributaria en el siguiente periodo, en medio de esta pandemia a nivel mundial, tiene que ser que quien más gana, más paga. Pero si eso es hasta de sentido común, y justamente aquí en el Ecuador se hace exactamente lo contrario. Quienes más ganan son los que menos pagan, son los que siguen ganando más y los que han perdido enormemente, no solamente en términos económicos, sino en vidas humanas. En esta crisis son los más golpeados. A ver, en el programa de gobierno de el señor Guillermo Lasso veo 2 cosas muy rápidas, como por ejemplo las donaciones, empezar con las exenciones dentro del impuesto a la renta, ¿no es cierto? Como por ejemplo las limosnas que dan y todas esas cosas. Y por otro lado, de que un IVA mínimo, no dice cuánto, puede ser 4, 6, 8, qué sé yo, a productos de primera necesidad. Lo dice en la página 60 de su plan de gobierno el señor Lasso. Esa sería una de las medidas tributarias que tomaría el gobierno. Terrible, terrible. O sea, nos quieren meter gato por liebre. Si en este momento algunos productos de primera necesidad no pagan IVA, no están grabados con IVA. Entonces lo que nos está diciendo es, a los que no están grabados con IVA les vamos a poner el 2, el 3, el 4%. Y no me admira, porque cuando ustedes leen la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, la que se publicó en inglés en marzo del año pasado, porque la actual es absolutamente opaca, falta de transparencia, no sabemos qué se ha firmado, se ve claramente que entre las cosas que se está diciendo que el gobierno tiene que comprometerse es a un aumento del IVA. A un aumento del IVA que se haría en el año 2021 probablemente y a otro en el año 2022, bordeando el aumento del IVA el 15%.
Esa es la línea del Fondo Monetario, esa es la línea que ha apoyado Lasso, esa es la línea por la cual han votado sus asambleístas en la Asamblea Nacional. Entonces, no nos admire que en el programa de gobierno le estén maquillando, le estén poniendo palabras bonitas, pero es una línea de contracción, de más golpe a los más vulnerables y de viva la vida para los ricos y las grandes fortunas. Mire, para tener un sistema tributario ágil, dice, eficiente y progresivo, propondremos una tarifa reducida del IVA para que varios productos de primera necesidad que actualmente pagan la tarifa más alta del 12%. Yo no sabía que los productos de primera necesidad paguen IVA. Así es, al revés, están exentos de IVA, sobre todo básicamente, y hablemos con claridad, los alimentos, que es uno de los problemas que también ya a nivel nacional y las agencias de la región están señalando que puede haber un problema de seguridad alimentaria para la población. Había una noticia de periódico en días pasados que decía que el 25% de los ecuatorianos ya tienen dificultad para llegar a un mínimo consumo alimentario, o sea, una cuarta parte, 1 de cada 4 ecuatorianos. Es una barbaridad. A ver, usted sabe más que yo esto. Yo soy medio ignorantón. Usted es una persona versada, es economista. Dice también, además optimizaremos el impuesto a la renta, teniendo como base la solidaridad de las empresas y las personas naturales. ¿Qué quiere decir esto? Suena bonito, ¿no? O sea, suena bonito que haya solidaridad de quienes más ganan hacia los que menos ganan, que debería haber sido la línea de política económica. Pero para muestra un botón, Lucho, y aquí no nos vamos a dejar nosotros hacer pasar por pendejos ni por ingenuos, disculpen la expresión. En el momento que se discutía la ley humanitaria en el Congreso, se propuso que haya una gravación, un impuesto a los activos que las empresas ecuatorianas tenían en paraísos fiscales. ¿Y qué hizo el bloque de Creo? ¿Qué hizo el bloque de Lasso? Cortó esa posibilidad de que quienes tienen activos en paraísos fiscales paguen un impuesto mínimo, además, era un impuesto que no superaba el 2%. Entonces, ¿cómo les vamos a creer? Si el momento que tuvieron la oportunidad de hacerlo, no lo hicieron. Claro. Hasta la verdad suena mentirosa en la boca del mentiroso, dicen, ¿no? Es verdad. A ver, pero yo sigo pensando lo mismo. ¿Cómo, de dónde saco plata? Si estoy endeudado, ¿no es cierto? Estoy endeudado. Una opción es a las personas que ganan más de $1 millón en el año, ponen un impuesto, ya. Que van a llorar porque usted sabe que los lagartos no vomitan y no son solidarios. Y tienen el pataleo. No, es que hay una falta de preparación, de capacidad, de conocimiento de la dirigencia empresarial ecuatoriana. Eso es real, ¿no es cierto? No se dan cuenta de lo que pasó en Chile. Siguen insistiendo en el mismo modelo chileno, que lo acaba de echar abajo, no es que lo echó abajo la Asamblea, lo echó abajo el pueblo de Chile, pues. Millones y millones de chilenos en las calles. Sin embargo, ellos siguen con ese modelo. ¿Qué hacer? Porque el problema es que cuando tú discutes con ignorantes es difícil el asunto. Y tenemos una sarta ignorante en la dirigencia empresarial ecuatoriana, pues, Diego. Y sobre todo gente que lo último que quiere es aportarle al país, ser solidario, como dicen de labios para afuera. Eso no es cierto. Y lo que están haciendo es hundiéndose ellos mismos, o sea, haciéndose el harakiri, haciendo un suicidio social. Porque seamos claros, si es que no hay recursos, digamos, en el fisco, y el Estado no puede invertir en carreteras, en escuelas, en hospitales, en canales de riego, en lo que sea, no hay creación de empleo. ¿Para quién no hay creación de empleo? Para las propias empresas privadas que son las contratistas del Estado. Y si las empresas privadas no tienen ingreso, no pueden ser parte de ese aumento de la inversión pública, no contratan trabajadores y no pueden consumir a sus proveedores y no pueden pagar las deudas que tienen. Y entonces se vuelve un círculo vicioso contractivo. Si tuviéramos a la inversa una política muy agresiva de inversión pública que contrate empresas privadas, que a su vez contraten trabajadores, que puedan consumir, esta economía empieza a moverse. Es como que usted le pone aceite a una rueda que está absolutamente oxidada. Acá lo que nos están diciendo es que le eche más agua a la rueda oxidada, o sea, nunca va a girar fluidamente.
esa es la línea que tiene Lazo, que ha tenido el gobierno, que tiene el Fondo Monetario Internacional, porque ¿qué quieren? No es que son únicamente malas personas, pueden haber buenas personas también ahí, no es de eso, es que quieren garantizar que los recursos que tiene el Estado, los poquitos, sean únicamente guardados para seguir pagando la deuda, porque el negocio de ellos es el negocio financiero, no es el negocio de la producción real. El único negocio que no ha perdido en esta pandemia es el negocio financiero. Claro, en contubernio, eso sí, con algunos oligopolios de la distribución de alimentos, ¿no? Que hicieron su agosto en este momento de la pandemia, donde la gente básicamente lo que guardaba es el dinero, el poquito dinero para consumir alimentos, ¿no? Entonces, los oligopolios de la distribución de alimentos con el sector financiero son los que más han ganado. No es la economía productiva, no es la economía empresarial, no es la economía industrial, no es la economía agrícola, no. Es ese pequeñito sector oligopólico de la distribución y el sector financiero. A ver, cambiando de tema, vámonos a lo internacional. ¿Qué significado tiene para los ecuatorianos que gane Biden o gane Trump la presidencia de los Estados Unidos? El uno es más peor que el otro, como se dice popularmente, ¿no? Es decir, en realidad, que gane Trump o que gane Biden para América Latina va a ser bastante poca la diferencia. Probablemente que gane Biden sería peor. No es que yo sea partidario de Trump, me parece un maníaco, un loco. A ratos tiene rasgos esquizoides, ¿no? Como una línea fascista de derecha extrema y racista. Ya hemos visto lo que sucedió en los asesinatos de una policía que tiene acogida en las grandes esferas norteamericanas a la población negra, a la población latina, a la población pobre. Ya hemos visto los resultados del COVID en los Estados Unidos. La primera potencia mundial es el país que más muertos tiene por COVID y más contagiados. Eso quiere decir que hay un desprecio total por la vida, ¿no? Pero para el caso de América Latina, la política, llamémosla imperial, no creo que vaya a ser muy distinta. Y en el lado de Biden tenemos ya una experiencia con lo que fue Obama. Habían grandes expectativas de ese joven candidato negro, que por primera vez un afroamericano llegaba de presidente a los Estados Unidos, y sin embargo para América Latina y para el mundo no fue la mejor noticia. Acordémonos que el premio Nobel de la Paz Obama fue el que más guerras impulsó en el mundo, el que más represión generó para los presos militares, incluso en campos de concentración clandestinos, en barcos y cosas de ese estilo que han sido denunciados en los Estados Unidos. Entonces, no es que los demócratas han significado para América Latina digamos, un oasis, un espacio de progresismo y tal. Ellos tienen un compromiso muy fuerte con la línea más financierista del capital, con las casas financieras que además, también lo sabemos todos, en este momento es insostenible. Esa línea financierista de apoyo únicamente al capital financiero no se va a sostener. ¿Qué ha hecho Trump? Y por eso tiene tremendo apoyo. Ha hecho una política de protección del mercado doméstico norteamericano, de protección de la industria, y eso ha generado que en el último trimestre tengan un aumento de la actividad económica enorme. Es ahí donde está centrando él su discurso, dejando de lado esos rasgos, ya digo, fascistoides, de extrema derecha, de racismo, de xenofobia que tiene, y poniendo más bien en valor los logros que ha tenido en la economía. Para América Latina creo que en cualquier caso el escenario va a seguir siendo muy complicado, muy duro. Es verdad, acuérdese usted que desde Kennedy, acuérdese usted que Kennedy invadió Cuba, intentó al menos, fue parte de una serie de intentos de asesinato de Fidel Castro. Los demócratas no es que son santos, no es que son palomas, cuento. Y yo coincido contigo. El problema, dejando la locura de Trump, pero Trump va en la carrera de políticas nacionalistas, le importa un bledo lo que pasa en el resto del mundo, sino que lo que quiere es consolidarse al interior de los Estados Unidos. Por eso es que tiene el voto rural. El elevadísimo porcentaje del voto rural de los Estados Unidos está así. Pero a nosotros nos van y nos viene ni el uno y el otro, y yo estoy de acuerdo contigo, más me preocuparía por Biden que por el orate de Donald Trump. Así es, porque en una envoltura de aparente más democracia, más liberales, como llaman allá en los Estados Unidos, han venido realmente paquetes
de represión, de conspiración, de desestabilización a la democracia latinoamericana. Así es, lo hemos visto. Claro, hay una diferencia en ciertos demócratas, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo Biden que Bernie Sanders, desde luego que no. No es lo mismo Obama que Alexandra Ocasio-Cortez o que la propia candidata a la vicepresidencia, ¿no? No son lo mismo, hay distinciones, hay fracciones diferentes, hay fracciones realmente más comprometidas con un pueblo norteamericano que se ha levantado. Eso no hay que olvidarse. En medio de esta pandemia hemos tenido insurgencia en los Estados Unidos. En un momento determinado parecía que el imperio, el corazón del imperio estaba incendiándose. Eso quiere decir que hay un hartazgo a esta política de exclusión, de aumento de la pobreza, de disminución de las condiciones de vida enormes, de destrucción completa del sistema público de salud. Ahí hay un descontento y por supuesto hay sectores de lo que podríamos llamar la socialdemocracia en el Partido Demócrata, encabezada por Bernie Sanders, que sí expresan esa sensibilidad social. Ahora, claro, también Trump expresa este nacionalismo norteamericano que les beneficia a lo que ellos llaman los WASP, ¿no? Que es los White Anglo-Saxon Protestant, que es ese grupo de norteamericanos que se creen los propios norteamericanos en desmedro de los afroamericanos, de los latinos, de los orientales, que hay mucha inmigración también oriental de China, de la India, etcétera. Entonces los norteamericanos propios se ven identificados en esta política, por un lado nacionalista en lo económico, pero también por otro lado extremadamente xenófoba, ¿no? En lo social y en lo cultural, expresa Trump. Sí, así que hay que ver quién gana incluso en los Estados Unidos, pero coincido contigo, a nosotros ni nos va ni nos viene. Ellos tienen una política muy clarititita. Lo que sí me di cuenta es que utilizan la misma verborrea acá, que con Biden vamos a hacer como Venezuela, que dice que Biden es un candidato correísta, castrista, madurista. ¿Qué más es? Parece que la misma receta. Uno no tienen que hablar. Entonces, para hablar algo, pues lo dicen, ¿no? No, la ignorancia es gratis. O sea, tratando de estigmatizar. O sea, yo no sé si estemos llegando a un nivel de enfrentamiento que pueda terminar en hechos de violencia aquí en América Latina, porque yo veo que lo que ha pasado en Chile y lo que pasa en Bolivia, aquí por ejemplo hay un radicalismo allí que enfermizo y no, el que está con esta posición, esos son los malos, nosotros somos los buenos. En Estados Unidos el que es norteamericano está con Trump. No, el resto son los que están con Biden. Esto nos va a llevar a un proceso de violencia, Diego. Claro, resulta cómico, en realidad tragicómico, Lucho, porque en días pasados Trump se refería a Biden como el hijo de Castro. Y hay alguien que le dijo, oiga, señor, Castro ya se murió hace varios años atrás. Ya no puede ser títere de un fantasma, le decían, porque decía que va a ser títere de Castro, ¿no? Como el hijo putativo de Castro. Claro, entonces se monta también sobre miedos, sobre lo que hoy está dado en llamar las fake news, ¿no? Las falsas noticias que las propagandizan las redes, incluso los propios medios de comunicación tradicionales, ¿no? Pero sí, levantan oiga, en un sentido como un falso. La noticia falsa toda la vida la manejaron los medios de comunicación tradicionales. Así es. Lo que hacen las redes sociales también tiran noticias falsas, no es que los estoy santiguando, pero han transparentado muchas cosas que los medios tradicionales no lo hubieran hecho. Absolutamente de acuerdo. Es decir, si es que no tuviéramos esta alternativa de la gente haciendo las propias noticias, no nos hubiéramos enterado del asesinato, por ejemplo, del afroamericano en manos de la policía, ¿no? Claro. Que además es simbólico, no puedo respirar, es como lo que está diciéndole a un pueblo en su conjunto le está diciendo a Trump, no podemos respirar, estamos no solamente asfixiados en lo real con el COVID-19, sino asfixiados en lo económico, en lo social, en lo cultural, en la persecución, etcétera. Entonces, muy decidor esa frase de no puedo respirar, que es emblemática, ¿no? Y que creo que expresa lo contrario a lo que ha venido haciendo Trump, y lastimosamente en esa ignorancia que estamos hablando se levanta también esta votación que es increíble que la gente siga votando
por una persona que ha manejado con la ineficiencia de muy pocos gobiernos en la historia, como ha sido Trump. Diego, en el panorama latinoamericano, situándonos acá en Latinoamérica, algunos medios de comunicación, particularmente impresos de nuestra región, a raíz del triunfo del MAS en Bolivia, destacaron o dijeron que se venía el efecto dominó en Latinoamérica. ¿Usted cree que ese efecto dominó vaya a influenciar la elección del próximo 7 de febrero acá? ¿Lo que ocurrió en Bolivia? Bueno, yo creo que de alguna manera lo que sucede en el espacio latinoamericano fuera de nuestras fronteras nos afecta. Nosotros no somos ni mucho menos una isla que está en otro planeta, en Marte o en Venus, no. Nosotros estamos acá influenciados por lo que suceda en el entorno latinoamericano, en el entorno americano, en el entorno internacional. Y cada vez más integrados y más globalizados, pues evidentemente hay efectos, pero no creo yo que se pueda mecánicamente trasladar una realidad a otra realidad. Hay influencias, ¿no? Hay vasos comunicantes, hay factores de expansión, hay ecos, como lo que hemos visto, ¿no? Empezó la revuelta en octubre en el Ecuador y de la nada los muchachos colegiales en Chile que se oponían a una cosa puntual, el aumento de las tarifas del metro, de repente se convirtió en la chispa que incendió la pradera, para ponerlo en términos maoístas, y tenemos hoy día un Chile que ha votado en contra de la constitución de Pinochet y que quiere cambiar el modelo. Habrá todavía mucha tela por cortar en Chile, pero así han sido estos procesos de conexión. El triunfo de Lucho Arce en Bolivia es una claridad del pueblo boliviano en la que le dijeron: estamos hartos de una mentira repetida 1000 veces, estamos hartos de un manejo autoritario completamente represivo que fue el gobierno de Añez, y además ineficiente, con una ruptura de una economía que venía siendo boyante. La economía boliviana, manejada precisamente por Arce como ministro de Economía en el gobierno de Morales, era uno de los ejemplos en varios ámbitos, en el crecimiento, en la acumulación de reservas, en la sanidad fiscal, etcétera, en el bajo endeudamiento, ¿no? Llega el gobierno de Áñez y hace exactamente lo contrario. Entonces la gente votó como un castigo, porque además hay que decir una cosa: Carlos Mesa no es Guillermo Lasso. Carlos Mesa, con todo y todo, es un intelectual, es un político, digamos entre comillas, demócrata, ¿no? Pero no es, pues, Guillermo Lasso, no tiene tiene otra connotación. Entonces, creo yo que evidentemente van a haber efectos en nuestro propio proceso, pero no podemos mecánicamente trasladar, y aquí hay una disputa muy importante por una modificación en la línea política del próximo gobierno, en la línea económica del próximo gobierno y en la viabilidad del manejo de un país que va a quedar devastado. Yo creo que mucho en el próximo gobierno, ojalá se centre en plantear una amplia convergencia democrática, progresista, que permita sacarle al Ecuador de la manera más consensuada posible, porque en eso coincido con Lucho. O sea, no, el Ecuador no está para entrar en una dinámica de venganzas, definitivamente no es así. No se puede utilizar ni las instituciones, ni la justicia, ni otras instituciones para ahora me toca a mí y me voy a vengar del que ya me hizo daño. No, el Ecuador quiere entrar en una dinámica de crecimiento, de acuerdos mínimos que pongan por delante la vida humana, el bienestar de la población. Eso sí podemos sacar como lecciones del entorno latinoamericano. Oiga, cambiando de tema, Diego, ¿cómo ve el manejo de la pandemia de parte del gobierno y del ministro de Salud? Bueno, esa es otra tragicomedia, ¿no? O sea, lastimosamente, un ministro de Salud que en días pasados dice cualquier cosa, porque este señor realmente no edita lo que dice, ¿no? Dice cualquier cosa. El otro día ya se le ocurrió decir que los médicos que han muerto durante esta pandemia no se han contagiado en los hospitales, no, se han contagiado de manera privada, en algún lado, cuando la mayor parte de su tiempo está en la primera fila del combate a esta terrible enfermedad. No se han contagiado ahí. Entonces se dice cualquier cosa para justificar la ineficiencia, la indolencia, la ineficacia total con la que ha manejado el gobierno la pandemia. Estamos ya por sobre los 34,000 fallecidos adicionales en exceso con respecto al mismo periodo de años pasados. Son 34,000 vidas, son 34,000 hogares de luto, son 150,000, según cifras oficiales, contagiados. 150,000 más que China. Un país que es 1/1000 de la parte de China tiene más contagiados que China. Entonces,
Evidentemente las cifras hablan con crudeza, con brutalidad en algunos casos, ¿no? Lo que vimos en marzo, en abril en la ciudad de Guayaquil, bueno, era como estar en el infierno, ¿no? Y se trata de tapar esto con discursos y con consignas y con publicidades completamente engañosas que obviamente la gente no se lo cree porque lo está viviendo y lo está sufriendo. Bueno, Diego, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Siempre nos hace falta tiempo porque con usted podemos quedarnos toda la mañana y toda la tarde conversando. Y de diferentes temas. Gracias, Lucho. La situación del país es muy, pero muy difícil, muy crítica. ¿Y en qué cree usted antes de irme, en qué cree usted que va a terminar ese juicio político a la ministra de Gobierno? Bueno, ahí se van a probar realmente los que están ofreciéndole el oro y el moro al país, ¿no? Ahí vamos a ver si es verdad. No se puede tapar el sol con un dedo, o sea, no es posible eso. Lo que sucedió en octubre del año pasado fue algo inusual, Lucho, y no me vas a dejar mentir, ni en las épocas más represivas después del retorno democrático, creo que incluso en las épocas dictatoriales, ni con el triunvirato militar del último periodo de los años 70, ni con el gobierno militar de los 60, vivimos una represión tan brutal, aupada, impulsada desde las altas esferas del Ministerio de Gobierno. Atacar a los espacios donde se refugiaba la gente, en la Universidad Católica, por ejemplo, simplemente no tiene presentación. Apuntar a la cara de los manifestantes, de los chicos, de las chicas, y a muchos de ellos haberles sacado los ojos, literalmente, dejándoles o viscos o ciegos o sin un ojo, es simplemente algo inaudito. Y los informes de derechos humanos nacionales e internacionales señalan claramente la responsabilidad política de la ministra Romo. Si en esas condiciones, no quiero hablar entre paréntesis del tema de la policía, que es otra forma de alterar, golpear, vulnerar a un sector importante, los jubilados, en cualquier caso, y en este caso la policía, ¿no? Dejando eso de lado, la represión merece, por supuesto, el que sea castigada con la destitución, con un juicio político de censura, sin lugar a dudas. Pero vamos a ver quienes le ofrecen ahora al Ecuador el oro y el moro si van a votar a favor de esa decencia política que sería la censura de la ministra Romo. Muchas gracias, Diego. Gracias a ustedes. Un abrazo. Ahí estuvo Diego Borja conversando con nosotros de todo.